Bueno, mi nombre es Emiro Andrés Campos Rodríguez, de código 1065-205-135, del curso Diseño de Proyecto de Investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, SEA Valledupar, en el mes mayo del 2022. Bueno, hoy estaré explicándoles la tarea 4, resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 3, exactamente el punto 1 y 2. Como primer punto, tenemos que utilizar la estrategia respuesta anterior, pregunta, respuesta posterior, y elaborar una presentación dinámica en Slide para explicar dos preguntas. Listo. La primera pregunta es: ¿qué implica realizar un diseño de investigación? Utilizando esta estrategia, mi respuesta anterior es la siguiente. Un diseño de investigación implica los métodos y técnicas elegidos por un investigador, es decir, una recolección, medición y análisis de datos. Como respuesta posterior, tenemos que los elementos esenciales de un diseño de investigación son las técnicas, el método aplicado, el tipo de metodología, las probables objeciones y la medida de los análisis. Bueno, como segunda pregunta, tenemos cómo se clasifican los tipos de diseños existentes. Mi respuesta anterior es la siguiente. Los diseños de investigación se ven desde dos puntos: un diseño cualitativo y un diseño cuantitativo. Cuando hablamos de cualitativo, se está refiriendo a los procesos y reflexiones sobre algo, mientras cuando hablamos de cuantitativo nos estamos refiriendo a un análisis numérico. Como respuesta posterior, tenemos que los diseños de investigación se dividen en 5 tipos. El primero, un diseño descriptivo. Cuando hablamos de un diseño descriptivo, nos estamos refiriendo a que un investigador solo esté interesado en describir una situación. Como segundo, un diseño de investigación experimental. El diseño de investigación experimental es aquel que establece una relación entre una causa y un efecto sobre una variable independiente sobre una dependiente. Como tercero, tenemos un diseño correlacional. Este se refiere a una relación entre dos variables estrechamente relacionadas. El otro es diseño de investigación diagnóstica. La investigación diagnóstica se inclina hacia el evaluador, hacia la evaluación de la causa raíz de un tema específico. Y por último, tenemos el diseño de investigación explicativa. En esta, lo que son las ideas y los pensamientos del investigador son la clave y depende de la inclinación personal de un tema. Bueno, como segundo punto, se nos pide explicar qué es un experimento y de qué se tratan los 3 requisitos de un experimento puro. Bueno, un experimento científico es una experiencia científica en la cual se provoca deliberadamente algún cambio y se observa o interpreta sus resultados con una finalidad cognoscitiva. Un experimento científico involucra dos variables: una variable independiente, que es la causa, y una variable dependiente, que es el efecto. La variable dependiente se puede manipular y como mínimo tiene 2 grados de manipulación, que es la presencia y la ausencia. Listo. Además de eso, los experimentos científicos son de tres tipos: el que es el preexperimento, el experimento puro y el cuasi experimento. Enfocándonos en la pregunta, el experimento tiene para que sea un experimento puro hay 3 requisitos. El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables independientes. Como segundo, medir el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Y como último, un control y una validez interna. ¿A qué se refiere esto? La validez siempre son tenemos 2 tipos de validez: una validez interna y una validez externa. Y cuando nos referimos a control, nos estamos refiriendo
a que no haya ninguna circunstancia que afecte a la variable independiente y cause algo en la variable dependiente. Bueno, además de eso, el mismo segundo punto nos pide un algoritmo donde expliquemos los pasos para desarrollar un experimento. Entonces, los pasos para desarrollar un experimento son 9. El primero es decidir cuántas variables, tanto independientes y dependientes, se van a incluir en el experimento. Como segundo, tenemos elegir los niveles o modalidades de manipulación de las variables independientes y traducirlas en tratamientos experimentales. Como tercero, tenemos desarrollar los instrumentos para medir las variables independientes. Como cuarto, tenemos seleccionar para el experimento una muestra de personas que posean el perfil que nos interesa. Como quinto, tenemos que reclutar a los participantes del experimento. Como sexto, debemos seleccionar el diseño experimental apropiado para nuestra hipótesis, para los objetivos y para la pregunta de investigación. Como quinto, tenemos que planear cómo vamos a manejar estos participantes dentro del experimento. Como octavo, debemos tener en cuenta si el experimento es puro, debemos dividirlos al azar o emparejarlos en caso de que sean un cuasi experimento. Debemos analizar cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos. Y por último, lo que debemos hacer es aplicar pruebas, prepruebas y los tratamientos respectivos a las postpruebas.